Esta es la historia del corazón de un hijo que por 40 años se ha sentido solo. Daniel es un hombre que ha pasado su vida en 4 familias diferentes y recién ahora tomó el valor para ir en busca de su madre. Acompáñelo a ver el corazón que encuentra. Acompáñenme en este maravilloso capítulo. Mi nombre es Thaís Casalino y esto es Volverte a ver. Volverte a ver es regresar al punto exacto de partida. Lo que me falta para completar mi vida es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida, volverte a ver. Esta semana con una linda historia. Hemos venido al llamado de Daniel. Daniel Marmolejo tiene 40 años y él está buscando a su madre. Ha salido el sol en esta fría mañana de invierno y estamos aquí en la Avenida México, nuestra primera vez por acá. Vamos a escuchar su historia. En la Avenida México se concentra la mayor cantidad de negocios automotrices, vendedores de autopartes y mecánicos en general. Y vamos en busca del protagonista de esta historia, que tenía que ser un mecánico, que necesitaba encontrar tal vez la parte más importante de su corazón y su vida. Hola, el señor Daniel. Buenas. Buenas. Hola, señor Daniel. ¿Cómo está? ¿Pidieron permiso para poder venir a hablar aquí? ¿Sí? Vamos entonces. Daniel Víctor Marmolejo Paucarcaja tiene 40 años y está dispuesto a abrirnos su corazón para que ojalá, con la ayuda de Dios, podamos componer parte de su alma, que descubriríamos más adelante cuánto ha sufrido. Escuchemos. A ver, Daniel, cuéntanos por qué estamos aquí, quién nos escribió, quién nos llamó, ¿has visto el programa? En realidad esto para mí es una sorpresa. Yo sí recuerdo haber visto en alguna oportunidad el programa, pero no se me ocurrió, digamos, mandar una carta o algo parecido para tratar de encontrar a mi madre. Pero esto ha sido una sorpresa. Vino un familiar y me comunicó que me estaban solicitando en el programa. Y, bueno, ¿Por qué nos escribió? Seguramente. Él nos escribió. Entonces fuimos al programa y es así como se dio todo esto. Ahora, para comenzar a contar tu historia, ¿cómo la recuerdas tú? Tú has crecido sin madre todos estos años. Desde que tengo uso de razón, nunca he tenido un recuerdo de mi mamá. No la he conocido. Porque según me comentaron, se me comentó mi papá y algunos familiares, estuve con ella hasta los 9 meses, solo hasta los 9 meses. Y luego pasé a poder de mis abuelos, por parte de mi papá, y estuve hasta los 3 años, hasta que falleció mi abuelita. Una vez que falleció mi abuelita, pasé a poder de mi tía, la hija mayor de mi abuelita, hermana mayor de mi papá. Y ahí viví con ella hasta que ella también falleció. Ella falleció cuando yo tenía 9 años. Y pues de ahí me quedé con su esposo, ¿no? Con su esposo y su hijo. Éramos 3 miembros de la familia, los 3 nada más. Hasta que a los 12 años mi papá optó por recogerme y me llevó a provincia, a la ciudad de Huancayo. Y ahí me crié con él hasta los 15 años, en los que tanto yo como mi papá no soportamos, porque era incompatibilidad terrible, porque yo había sido formado de una manera y él tenía otra forma de pensar, y entonces
había constantes rozamientos, ¿no? Llegamos hasta, hubo una oportunidad hasta que llegamos a las manos con mi padre. Entonces mi papá optó por dejarme libre, ¿no? Me buscó un trabajo y bueno, ya yo hice mi vida. Una vida cargada de tristezas. Fueron 12 años en los que Daniel pasó de visita por varias familias. Era como si el destino se hubiera empeñado en no dejar que se acostumbre a ninguna, como si en verdad la vida le gritara que debía estar solo. Tan pequeñito tuvo que asumir las responsabilidades de un mundo que siempre le fue hostil. Su madre lo habría dejado al cuidado de su padre cuando tenía 9 meses de nacido y luego su padre no quiso hacerse cargo de él. Cuando yo empiezo a tener uso de razón, recuerdo que en algunas oportunidades esporádicamente iba mi papá a visitarme a la casa de mi tía. También cuando estuve con mi abuelo, ¿no? También iba. Pero fueron pues momentos así, digamos, no ha sido 1 o 2 días, ha sido 1 hora o quizás menos, no sé, pero solo iba a ratos. Y no a hablar conmigo, sino a hablar con mi abuela o con mis abuelos, ¿no? Cuando estaba con mi tía, con mis tíos. ¿Y pero conmigo. ¿Contigo no? Sí. Y para mí, pues ver a mi papá para mí era una felicidad enorme, ¿no? Yo quería que él estuviese siempre conmigo. Entonces, en algunas oportunidades, mi padre llegaba a una discusión tan fuerte con mi tía que mi tía decía, entonces llévatelo. Yo me iba con mi papá y me soportó pues una semana, a veces hasta 1 mes creo yo, y de ahí otra vez me revolvían de la tía. Porque yo para empezar era un niño bastante inquieto, yo aprendí a leer a los 4 años, 4 años y medio más o menos aprendí a leer. Y era una atracción en el barrio porque todo el mundo era tan pequeñito y sabía leer, entonces hasta me daban galletas por escucharme leer. Y entonces era demasiado inquieto, era para mi época era pues el más travieso. Era como un niño normal de ahora, pero en ese tiempo los niños eran más tranquilos. Entonces era insoportable, tanto para mi papá era un demonio para mi papá. Entonces no me soportó y me devolvió de mi tía. Esa es su explicación. Así su corazón aprendió a no guardar rencor y a echarse él mismo la culpa de una realidad que debía aceptar. Con los años comenzaron las preguntas más difíciles y las respuestas ya no alcanzaban. Poco a poco fue escribiendo en su corazón algunos datos sobre su origen. Así, nunca olvidó la única vez que su padre le habló de su madre. Así, aprendió también a defenderse de una tía que al parecer le guardaba mucho rencor. Y en ese tiempo, por ejemplo, cuando tú preguntabas sobre tu mamá, ¿qué te decía? Yo no preguntaba. ¿Nunca? No preguntaba por mi mamá. Crecí en un mundo donde se me impedía hablar, se me impedía expresar mis ideas. Yo no podía expresarlas. Ellos daban la orden y yo lo cumplía. Y cuando no me veían, me desbandaba. Hacía mis travesuras, a veces conversaba solo, me hacía amigos imaginarios. Y como no tenía juguetes, me recuerdo que cuando era, ¿cuántos años tenía? 5 años. Yo anhelaba tener un peluche y en eso me encontré una esponja así, una esponja de esas, de esponja. Entonces era una forma rectangular, casi como esta caja. Entonces me la abracé y me la adopté como si fuese un oso, o sea, me imaginé que era un oso y bueno, y jugaba con él y lo llevaba para todas partes. Entonces, Wow, tu imaginación. ¿Y habían otros niños como tú en casa o tú eras el único? No, yo era el único niño, ¿Y quién te enseñó a leer? Mi papá hacía, bueno, él es profesor. Entonces parece que utilizó eso. Él me dice, ¿no? Porque yo en realidad no me acuerdo cómo aprendí, solo sé que leía. Pero él dice que ponía letras en los carritos, en vez de cachaquitos me ponía letras y después las asociaba. ¿Y no fue, digamos, cuando tú vas creciendo, no fue como que una necesidad preguntar por tu mamá? Sí. ¿Y cómo hacías? Sí, preguntaba ya cuando estaba... En realidad esto nació de mi tía, la tía que me crió. La hermana de tu papá. La hermana de mi papá.
De hecho, de paso me maltrató bastante, fue una época bastante traumatizante para mí porque no fue bueno. Pero sí, en sus momentos de tranquilidad me decía, oye, ¿tú no quieres saber de tu mamá? Sí, le decía. No, y yo le tenía miedo, tenía un terror a mi tía. Era una persona bastante violenta. Entonces, cualquier cosa mal hablada, ella iba a agarrar y darme una bofetada o agarrar esas tres puntas que con... Entonces, mi temor era tremendo para ella, no había esa facilidad de hablar. Yo tenía que decir sí o no. O sea, buscar... o sea, yo era más inteligente que decía, si digo esto me va a castigar, mejor digo que sí. Entonces, le decía sí. Y, ¿tú la quieres? No. Tenía que decir que no, porque si decía que sí, ¿no? Entonces, tu mamá te ha dejado, me decía, tu mamá te ha abandonado. Se ha ido a los 8 meses de que naciste, ella se fue y ya hasta ahora no ha venido, no ha preguntado, ella no te quiere. Ella no te quiere. Desde los 6 años escuchó esa misma frase que le estrujaba el corazón y lo hacía llorar a escondidas. Tu madre no te quiere. Pero Daniel era un niño hábil que supo vestir de colores sus días más tristes. Así se hizo un hombre de bien que espera a sus 40 años encontrar por fin a su madrecita linda. Y también tenemos la presencia de nuestros amigos del programa Volverte a Ver, que están con nosotros acompañándonos, tomándonos una nota. Esperamos que nos hagan realidad un sueño añorado de hace mucho tiempo, el de encontrar a nuestra querida madrecita. Hace más de 40 años que hemos dejado de verla, esperamos que nos hagan realidad este gran, preciado sueño.